Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Una de las cosas que más temor me inspira en mi día a día es ir a tirar la basura. Vais a entender el porqué. El otro día, cuando fui a tirar la basura, me encontré esto. Os podéis imaginar que una cosa así no se puede dejar pasar. Está bastante bien, es como una especie de escalera de madera, no sé qué uso tendría. Y como veis está perfecto, solo tiene un pequeño daño en esta esquina y un pequeño daño aquí. En cuanto pase la intro, vemos a ver qué hacemos con esto. Lo primero vamos a ver qué podemos hacer con esto. Como veis, esto como que se ha vencido y se ha salido un trocito. Yo lo único que se me ha ocurrido para intentar solucionarlo es, le voy a poner un trapito por debajo para amortiguar un poquito el golpe, y voy a utilizar este martillo, que es un martillo que tiene esto de teflón y no va a dañar la madera, y lo voy a intentar colocar en su sitio. Ya se me ha secado mi madera y esta parte de aquí no me ha quedado todo lo bien que a mí me gustaría, por lo que he rellenado dos agujeros que había aquí con pasta de madera, porque esta parte que está más fea es la que apoyaré en la pared y esta es la que pondré delante. Ahora lo que voy a hacer es darle una buena lijada, por un lado para nivelar esto y por otro lado para quitar todas las posibles imperfecciones que pueda tener. Lo voy a hacer fuera de cámara porque si no aquí monto un jaleo de polvo impresionante. Después de lijar toda la madera, lo que he hecho ha sido pasarle un paño húmedo para retirar los restos de polvo. Vamos a dar una primera capa con esta pintura tiza de color rosa mosqueta. Al dar la pintura, sigo en todo momento la veta de la madera. Bueno, ahora que ya está toda la pintura rosa dada y que se ha secado, vamos a seguir trabajando con esto. Esta parte, como veis, es la parte de atrás, porque es donde está este desperfecto, que ha quedado bastante disimulado, pero no corregido del todo. Le voy a dar la vuelta y vamos a trabajar por delante. Ahora le daremos otra capa de pintura, en este caso blanco antiguo, y al lijar la segunda capa, aflorará el rosa de la primera. De todos modos, este proceso se puede acelerar con el cabo de una vela. Si vamos poniendo trozos de cera por la zona donde queremos que luego más tarde se decape, pues la pintura va a saltar con mucha más facilidad. Insisto un poquito más en los bordes, porque quedará más bonito si se decapa justo por esa zona, aunque de forma natural yo creo que se va a decapar enseguida por esa zona. Antes de pasar a dar la segunda capa, lo que voy a hacer es pasarle una brocha seca y limpia para retirar estas bolitas que se me han quedado, restos de cera que se han ido quedando cuando he ido pasando el cabo de la vela. De esta forma elimino todos esos restitos y no se me quedarán hechos un pegote cuando pinte el trabajo. Y ahora ya pasamos a pintar con la pintura blanca por encima. Bueno, ya tenemos toda la pintura seca. Esta es la parte del revés. Como veis, el daño que tenía la escalera, o como se llame esto, porque yo no sé cómo llamarlo, esta madera, es esto de aquí, y había esto. Al final, como veis, no se nota mucho, pero de todas formas, yo he puesto para decapar solo por la parte de delante. He cogido una lija de grano medio y voy a ir lijando para levantar la capa de pintura blanca y que aparezca un poquito la capa rosa por debajo. Como veis, esto se trata de ir dándole con la lija hasta que tengamos suficiente cantidad de pintura levantada. Esto va un poquito en gustos, podéis insistir para que salte más o dejarlo como está. Como veis, yo puse cera especialmente en las esquinas y en algunos trozos del centro, y es donde primero me está saltando la pintura. Voy a seguir haciendo todo el trabajo de lijado fuera porque, como veis, se está levantando muchísimo polvo y al final esto se convierte en una pequeña jungla. Y ahora os enseño cómo queda. Bueno, ya está todo lijado. Esta es la parte de delante, que es donde he aplicado cera
y como veis se ha levantado la pintura bastante bien. También le ha pasado una lijada en la parte de atrás y veis que la pintura quería empezar a levantarse, pero no he insistido más porque esto va a estar pegado en la pared y no se va a ver. Lo que quería era alisar la capa de pintura y es lo que he conseguido. En principio, cuando hacemos un trabajo con pintura a la tiza así de capao, el acabado lógico sería darle una capa de cera. ¿Qué pasa? Que como yo esto lo voy a poner fuera, no le quiero dar una capa de cera, lo tengo que barnizar. Ya sabéis que tengo un barniz que compré en una gran superficie, que es un barniz al agua, antioxidante y con efecto mate. Y es lo que vamos a utilizar para barnizarlo. Antes de seguir avanzando, le voy a dar la primera capa de barniz por todo el soporte. Bueno, una vez que se me ha secado la capa de barniz, le vamos a hacer un stencil de relieve. Yo os aconsejo que cuando podáis, siempre que vayáis a hacer un stencil de relieve, pongáis una capa de barniz, porque si por lo que sea no os queda bien, el levantarlo no es tan problemático como si lo ponéis directamente sobre la pintura. Yo he preparado una pasta de relieve casera. La he hecho con un poquito de resanador en polvo, el enduido, el que se utiliza para rellenar las juntas, el tapajuntas. En España lo conocemos sobre todo como aguaplast. Y le he puesto un poquito de pintura y le he matizado con un poquito de pintura marrón, porque quedaba demasiado fuerte. Quiero que se parezca lo más posible al fondo que tengo en la madera. Yo creo que está bastante parecido. La he hecho hace un rato, la he dejado un poquito más dura de la cuenta y ahora lo que voy a hacer es añadirle poquito a poco agua hasta que tenga la textura que a mí me conviene para trabajar. Como veis en el stencil, por un lado lo he sujetado y por otro lado he cegado las zonas que no quiero que se me traspasen a la tabla. Y voy a ir cogiendo poquito a poco pasta de relieve y la voy a ir extendiendo. Como veis es un dibujo muy sutil el que le voy a poner. Tenía varios relacionados con jardín y tal y cual, pero este es el que me ha parecido más adecuado. Aquí va a poner Le Jardin Royal. Bueno, ahora que ya lo tenemos, levantamos y como veis ha quedado insinuado ligeramente. ¿Veis? Aquí se me ha traspasado un poquito de pasta, pues al estar barnizado es muy sencillo levantarlo. Y en la parte de abajo simplemente vamos a poner Avenue du Palais, París, Francia. Como podéis ver, una vez que se ha secado la pasta, el color ha bajado demasiado de tono y ni siquiera se ve. No sé si vosotros lo apreciáis en la cámara, yo lo veo porque lo tengo a escasos centímetros de la vista. He pensado que la mejor forma de solucionarlo es volver a colocar el stencil en el mismo sitio y pasarle un pincel seco por encima. Y le voy a poner un color verde que le contraste un poquito más, que nos va a encajar con el resto de lo que vamos a hacer en este trabajo. Como siempre que pasamos pincel seco, cojo un poquito de pintura, descargo bien el pincel y paso haciendo pequeños circulitos. Aquí es mejor pasar 2 veces por el mismo sitio que por intentar que coja el color que estamos buscando, ponerle demasiada carga de pintura y se nos traspase por debajo del stencil. Nos ha quedado un poquito más subrayado, aunque nos queda con un pequeño desfase, pero no me molesta cómo queda, así es que lo voy a dejar así. Voy a hacer lo mismo en el otro lado para darle también un poquito de color. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es darle un par de capas de barniz más para que esté perfectamente protegido, porque como os he dicho, va a ir fuera. Para la segunda parte de este trabajo voy a utilizar 5 latas de conserva. Podría utilizar también cualquier recipiente de plástico, botellas, botes, lo que sea. Tanto si son latas como si son botes de plástico, os recomiendo que pongáis una imprimación todoterreno, para que el material que vayáis a utilizar, la pintura o lo que sea, se os adhiera mejor, y para, en el caso de las latas, para que no se nos oxiden. Yo lo que he hecho ha sido retirarles la arandela de arriba con un abrelatas, para que no me quede ese filo cortante. Le he limpiado bien la lata para que no quede ningún resto de las etiquetas. He hecho unos agujeros en la base con esta multiherramienta. Si no la tenéis, podéis utilizar una broca fina de un taladro normal
o también un punzón y darle un golpecito con un martillo. El fondo de las latas no es muy fuerte y se puede hacer perfectamente. Si en vez de latas vais a utilizar botes de plástico, calentáis la punta del punzón y vais abriendo los agujeros con muchísima facilidad. Aplico la capa de imprimación con pincel. Lo más importante es dejarla secar muy bien y la voy a aplicar por los bordes de la lata, en la parte de arriba, un poquito por dentro y en la base. Yo por dentro tengo una película de plástico que está recubriendo la lata y en ese caso la voy a poner por ese borde para que lo que vaya a aplicar de pintura en el borde de arriba se me adhiera bien. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar los bordes de la lata con el color tapioca, que es el más parecido al blanco antiguo que hemos utilizado para pintar la segunda capa de la tabla. Bueno, como veis, además de los bordes de la lata, he pintado también este borde del interior y la base. Va todo de color tapioca. Ahora he puesto cinta de carrocero en los bordes, tanto de arriba como de abajo, porque quiero hacer este filo con pintura verde. Es muy importante que os aseguréis que ese borde que está pegado a la lata está muy bien pegado, porque si no os traspasará la pintura a la zona que ya tenéis pintada. Si tenéis pulso suficiente, no hace falta que pongáis la cinta de carrocero. Yo prefiero ponerlo porque así voy como más confiada a la hora de pintar. Voy a pintar primero la parte de abajo de todas las latas y luego pintaré la parte de arriba. Bueno, ya me podéis perdonar porque creí que había encendido la cámara y no la había encendido. He hecho decoupage con este papel tan maravilloso que nos llegó de IT Collection. Y lo que he hecho ha sido, he cogido algunos de los motivos, he cogido los principales, los 5 más grandes, y los he pegado en las latas. En algunos de ellos, como eran más pequeños, como nos pasa con este, he ido complementando con algunas de las flores sueltas que vienen en el papel. Gracias a Dios, cuando me he dado cuenta que la cámara estaba apagada, había terminado de poner estos 4. Pero este estaba sin terminar de poner. Así es que lo vamos a poner juntas y así veis cómo conviene tratar este papel. Bueno, he recortado aquí varios motivos para pegarlos en esta zona. Este papel es muy sencillo. Como veis, es un papel bastante fino y lo que vamos a hacer es ponerlo simplemente así. Le pongo una capa fina y bien extendida, como siempre que hacemos decoupage, y voy dejando los motivos donde yo los quiera poner. Vamos a poner esta hoja aquí para hacer un poquito de relleno y esta flor la vamos a poner aquí y así nos va a quedar un poquito más engordado. Y así hemos conseguido agrandar un poquito el motivo, para que, aunque sean distintos, que hace bonito que sean distintos, pero que queden todos más o menos de un tamaño parecido. Yo creo que ahora sí que sí, los tenemos todos por el estilo. Yo lo que he hecho al ir poniendo el papel, he insistido mucho para que el papel se fuese adaptando a las ranuras de la lata. Y ahora ya lo tenemos ya más o menos igualado de tamaño. A la hora de ponerlo he tenido en cuenta la parte de la unión de la lata para dejarla en la parte de atrás, para luego enganchar las latas a la tabla justo por esta zona. Vamos a dejar secar el decoupage y en cuanto esté seco damos el toque final y barnizamos. En el trozo que creí que había grabado, pero que no he grabado, os decía que creo que han sido mis musas que me han protegido para cambiar el color, que no se grabó, no se quedó bien el color del stencil de relieve y lo resalté finalmente en verde. Y la verdad es que me parece que queda muchísimo más bonito con el color verde. Ahora le vamos a hacer unas gotitas, un dropping, con la pintura verde que hemos puesto en los bordes por la parte de la pintura blanca. Ya sabéis que para que las gotitas queden bien tendremos que aligerar un poquito la pintura. Para eso le añadimos un poquito de agua y lo mezclamos. Cojo un pincel de abanico y voy soltando unos puntitos sobre la lata.
Y voy a hacer lo mismo en todas las latas. Antes de barnizar la lata, le voy a hacer un agujero en la parte de atrás, porque para sujetarla a la tabla lo voy a atornillar. Probablemente lo tendría que haber hecho antes de pintar, pero ahora retocaré esto para que quede bien. Lo voy a hacer en todas las latas. Y ahora que ya tengo todos los agujeros hechos, voy a barnizar. No me voy a preocupar de tapar esta parte de la lata porque el barniz lo va a sellar muy bien. Estoy aplicando el mismo barniz que he aplicado en la tabla. Le voy a dar una capa, dejaré secar y luego le daré las otras dos. Bueno, ya tengo todo barnizado y ahora lo único que nos queda es atornillar las latas a la tabla. Tengo que deciros que hace mucho que estaba queriendo hacer este trabajo. De hecho, estas latas las tenía guardadas desde hace tiempo. Y buscaba un palé pequeñito para hacerlo. Cuando vi esta escalera dije, fuera el palé, lo hago con la escalera. Vamos a ir poniendo las latas de uno en uno. Yo he superpuesto las tablas en el sitio donde las quería poner y he ido con el berbiquí abriendo un pequeño agujero en la tabla. Y también tengo el agujero abierto en la lata. Y ahora lo que vamos a hacer es atornillarlas. Primero pongo el tornillo en la lata, el agujero es más bien justito para que se me quede bien fijado. Una vez que ya está el tornillo en la lata, lo pongo en el punto donde me interesa, donde he abierto con el berbiquí, y lo atornillo a la tabla. Los agujeros de la parte de abajo, al pintar, se me han tapado un poquito con la pintura. Como veis, simplemente los he abierto un poquito con el berbiquí y ya vuelven a estar operativos. De todas formas, por estética, yo los he hecho muy pequeñitos. Lo que haré a la hora de poner las plantitas es poner un poquito de unas piedritas en el fondo que ayuden a drenar y luego pondré la planta y la tierra. Ahora mismo no tengo las plantas, así es que tenemos que esperar a que las compre en una tienda y cuando las tenga puestas os compartiré las fotos de cómo queda con las plantas puestas. Bueno, pues aquí tenéis ya el trabajo terminado. He colocado las latas de forma escalonada, pero que tampoco quedase como muy cuadriculado, que no quedasen todas iguales. Y como veis es un trabajo muy sencillo. La única complicación que tenía este trabajo eran los tiempos de espera entre una cosa y otra a que se secase. Yo creo que ha quedado una decoración bastante fina, elegante, con muy poquito dinero y muy poquitos materiales, como veis. Lógicamente no vais a encontrar una tabla como esta, pero lo podéis hacer con un palé, con unos tablones de madera o simplemente atornillar las latas a la pared. Esto ya va en gustos. Ahora os lo paso a la mesa y hago unas fotos para que lo veáis con detalle. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.